Buenas noches, ¿me escuchan? Colegas, buenas noches. Buenas noches, Magíster, sí se escucha. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Sin antes aclarar las consultas que se tenía en la anterior clase, ¿no? Voy a mostrarles ya. Bien, las líneas de investigación que vamos a utilizar es la anterior pregunta que han formulado, ¿no? ¿Qué líneas de investigación vamos a utilizar para hacer la elaboración de nuestras monografías? Entonces, la respuesta que me han otorgado es estas tres líneas de investigación, ¿ya? Tecnología educativa, didáctica y evaluación, ¿no? Entonces, son las temáticas que se pueden abordar para poder realizar las monografías que van a realizar para el tema de obtención del certificado. La otra consulta era si podrían hacer de dos. Entonces, el reglamento está vigente, lo pueden realizar de a dos, no hay ningún problema, a menos que haya una disposición después, ¿no? De todas maneras, esto igual les van a ir informando los colegas después de este módulo también, ¿no? Vamos a seguir continuando con la elaboración de la monografía, apoyando en esa parte también, ¿no? Entonces, esas son las las tres líneas de investigación que van a poder utilizar para hacer la investigación de su monografía. Nadie tiene ninguna consulta, ¿no? Al respecto. Ya. Entonces vamos a continuar, por favor. Perdón, licenciada, buenas noches. Colegas, buenas Bueno, noches. Una pregunta. dígame. Eh, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, una de las actividades principales en esto de las competencias se refiere a la realización de proyectos. ¿Y por qué aquí en estas líneas de investigación no hay nada práctico, así en ese sentido de proyectos, por ejemplo? Ya, bueno, he tratado de abordar esta consulta, ¿no? Como tenemos que cumplir un reglamento que está vigente, es lo que se me ha indicado, ¿no? Porque igual, digamos, si se ha hablado mucho de eso, pero como le digo, pero igual está sujeto, tal vez hay algún cambio del segundo o tercer módulo, probablemente pueda añadir ya la elaboración del proyecto. Sin embargo, está en el reglamento del 13º Congreso que ya está vigente, que se debe utilizar para modalidad, o perdón, para obtener el certificado de diplomado, la elaboración de la monografía. Entonces, no está contemplado el proyecto como tal, ¿no? Sin embargo, sí se puede enfocar la investigación con estas tres líneas de investigación para que sea tal vez de manera práctica, ¿no? La implementación de la monografía, si va a ser implementado o si va a ser propositiva, se la puede mostrar de esa manera. Pero, como les digo, en los siguientes módulos también les van a aclarar más sobre el tema. Muchas personas, igual muchos colegas de ustedes me han consultado si se puede realizar proyecto, pero hasta el momento se está siguiendo lo que es el reglamento de la universidad. Está bien, gracias, licenciada. Ya. Bien, entonces vamos a continuar, por favor. Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el planteamiento del problema. Ya más adelante, más abajo, vamos a elaborar lo que es la elaboración del título, pero acabaremos esta parte que es teórica, que es muy importante que ustedes la conozcan para que tengan también en su documentación para guiarse cuando estén elaborando la monografía. ¿Ya? Entonces, bien, nos dice, ¿no? El planteamiento del problema, la elección del tema, ¿no? El investigador debe elegir el tema que más le guste, ¿no? Entonces, muchos a veces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué voy a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿O qué tema voy a trabajar? ¿No? Y tiene que tener formación en este tema, ¿no? No es limitativo esto, ¿no? Se puede ampliar siempre y cuando se tenga conocimiento sobre el tema que se va a abordar, ¿no? Podría ser que uno mismo haya observado directamente lo que ocurre en un grupo de personas pertenecientes a un determinado lugar,
No puede ser tal vez algún aula, estudiantes o alguna problemática tal vez que se tenga en el mismo grupo de docentes o de profesionales donde se está desarrollando alguna actividad, ¿no? También puede ser un tema en el que haya muchas dudas o contradicciones o algunos vacíos, ¿no? Aquí me puedo referir más que todo a complementación de normativas y demás, ¿no? Entonces, cada uno va a ir viendo o cada grupo va a ir viendo cómo van a abordar el planteamiento del problema de acuerdo al conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, no se podría plantear un problema si no se tiene nada de conocimiento, ¿no? Se tendría que tener algún conocimiento básico, ¿no? Para poder abordar este tema, ¿no? Entonces, el que va a investigar tiene que buscar resolver, ¿no? Tiene que comprender el problema, ¿no? Y de esa forma va a plantear la consulta del problema, ¿no? Entonces, bien importante mencionar esa parte, ¿no? Para que la investigación sea exitosa, hay que ver de dónde y cómo va a ser la limitación y el alcance del problema. También hay que ver en el planteamiento del problema la relevancia que este va a tener, ¿no? Y la precisión que vamos a tener sobre este planteamiento del problema, ¿no? No se puede plantear un problema sin tener un lugar específico, por ejemplo, ¿no? Y también habría que ver la viabilidad que vamos a tener al hacer el planteamiento del problema, al obtener la información que nosotros necesitemos, ¿no? No podemos poner un tema donde nos van a cerrar las puertas a la información para armar los antecedentes, para tener la información, la introducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver también esa viabilidad, ¿no? De alguna manera poder tener ese acceso y avanzar más rápido con lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Vamos a avanzar. A ver, aquí vamos a ver un poco lo que es, qué es un problema, ¿no? Etimológicamente el término problema deriva de pro a favor de un sentido, ¿no? Blem, un obstáculo, ¿no? Entonces, un problema es aquel obstáculo que sale al paso en el curso normal de las cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros conozcamos el problema, se debe tener cuál es el obstáculo que voy a vencer para resolver este problema, ¿no? Entonces, aquí lo define problema, obstáculo que se presenta cuando uno quiere llegar a donde desea, ¿no? Entonces, aquí les he puesto una imagen, ¿no? A veces cuando vemos un problema, se piensa, ¿no? Se ve, ¿no? Cuáles son las limitantes que se tienen, cómo voy a hacer la resolución de este problema, cuáles van a ser mis obstáculos, ¿no? Y cómo voy a contextualizar, porque al enfocarnos, al resolver un problema en la vida cotidiana, nos vamos al punto central, ¿no? Y así debería ser, y no con esta resolución se podría resolver todos los problemas. Entonces, por eso les decía en la anterior clase, no tratemos de generalizar a lo grande, sino ir de lo grande a lo específico, a lo más chico, ¿no? Y así vamos a poder llegar más rápido al punto de solución. Aquí les he puesto una diapositiva. Bueno, es más que todo un reflejo, ¿no? Hacia pro, lo que decía en la definición, ¿no? Hacia el objetivo. En este caso he puesto en un niño que está yendo a buscar la isla del tesoro, ¿no? Y el obstáculo que es el blem, ¿no? Entonces, el obstáculo que sale a nuestro paso. Entonces, aquí podemos imaginarnos muchos problemas, ¿no? Entonces, solamente es analizar y ver, perdón, muchos obstáculos. Solamente es analizar y ver cómo vamos a ir venciendo estos obstáculos, cuáles van a ser los procedimientos que voy a conseguir para poder pasar este obstáculo, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis limitantes, ¿no? Entonces, todo eso vamos a analizar en la elaboración de nuestra monografía, ¿ya? Para eso lo primero que tenemos que realizar es encontrar el problema, ¿no? Para encontrar el problema es preciso ver alrededor, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a decir que todo es problema, ¿no? Siempre en el ámbito laboral, sobre todo, hay cosas que están en bien, caminando bien y muchas otras cosas que no. Entonces, al encontrar el problema en cierta situación, lo que se tiene que hacer es ver alrededor, ¿no? ¿Cómo lo voy a resolver? Evidentemente, se tiene que buscar esas consultas que hemos hecho hace rato, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis obstáculos, las limitantes, qué viabilidad voy a tener, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces, si se fijan, yo tengo aquí más o menos podría ser un título muy genérico, ¿no? Dice rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. Entonces, yo estoy viendo de aquí en adelante, voy a ver a mi alrededor. Entonces, estoy enfocándome en un tema genérico, en un tema amplio, porque ingeniería es amplio. Ingeniería tiene carreras, primero es el área, tiene carreras, tiene materias, ¿no? Seguramente tiene dentro de las materias muchos procedimientos que realiza, teóricos, prácticos, mixtos y demás. Entonces, voy a ir avanzando. ¿Cómo voy a encontrar el problema? Entonces, voy a ver a mi alrededor de cómo voy a ir armando el problema, encontrando el problema bajo un punto de vista que yo pueda resolverlo. Y siempre voy a tomar en cuenta las limitantes, la viabilidad y todo lo que se requiere, ¿no? Para plantear este problema. Porque además de formular un problema, hay que tener la respuesta para estas, ¿no? Porque a través de eso vamos a armar lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Disculpe, licenciada, el ejemplo que nos está dando, ¿en cuál de las tres líneas encaja? Este ejemplo, hola. Sí, por favor, ¿en cuál de las tres, de los tres lineamientos de los temas encaja? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, licenciada. Hola, hola, creo que he estado hablando sola, perdón. Bueno, la pregunta era, ¿no? ¿En cuál de los tres temas encajaría este planteamiento de este problema que estamos poniendo? Rendimiento académico de estudiantes de ingeniería. A ver, voy a retroceder acá. Tenemos tres lineamientos de investigación. Entonces, por ejemplo, el tema que estoy planteando, rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería, iría en lo que es evaluación. ¿No? Entonces, didáctica, por ejemplo, es una forma de enseñanza, ¿no? Que ustedes van a delimitar en este aspecto en las líneas de investigación y un poquito más adelante vamos a ver ejemplos, ¿no? De cada uno, he preparado unos ejemplos de cada uno, cómo vamos a ir desglosando, ¿no? Por ejemplo, en tecnología educativa, en esta línea de investigación, ¿qué temas y cómo, qué fórmulas se puede aplicar? ¿Qué tipo de verbos podemos plantear? ¿Cómo se debe iniciar la pregunta, la formulación de la pregunta, inclusive la elaboración del título, ¿no? ¿Cómo podemos empezar para esta línea de investigación? ¿Cómo podemos elaborar el tema de la elaboración del título y el planteamiento del problema para esta línea de investigación que es didáctica, ¿no? Entonces, eso vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes puedan tener una idea de cómo vamos a realizar, vamos a ir avanzando con la elaboración. Estamos acá, ¿no? Bueno, acá les he puesto una imagen, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hay que realizarse, por ejemplo, para esta consulta que se ha realizado más antes, ¿no? Rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería. Esta problemática, ¿cómo yo voy a abordar, ¿no? Entonces veo aquí, ¿qué factores afectan el bajo rendimiento? Un ejemplo, aquí yo lo he hecho genérico, ¿no? Rendimiento académico de estudiantes de ingeniería. Entonces, voy a especificar un poco más, ¿no? Llegar a un punto donde yo pueda hacer una respuesta más directa, ¿no? Entonces, voy a poner qué factores afectan el bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes de primer año de ingeniería, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entre este planteamiento de problema, entre este problema, que es muy genérico, que podemos pensar y abordar, que va a contemplarse a todo lo que es un área de ingeniería. Pero aquí ya estamos viendo que es más específico, ¿no? Aquí estamos viendo que el rendimiento académico de quiénes en matemáticas. Ya tenemos un punto específico que vamos a abordar. De los estudiantes de primer año.
¿no? Ya tenemos el parámetro, que va a ser primer año, ¿no? Entonces, ahí ya no es tan general. Entonces, en ese sentido es como se debe armar el planteamiento del problema. También se debe ver en esta parte lo que es la contextualización del problema, ¿no? Por ejemplo, rendimiento, aquí me falta una palabra, ¿no? Que sería académico, porque esa hemos planteado. En matemáticas de los estudiantes de primer año. Entonces, se tiene que contextualizar de acuerdo a lo grande que yo he pensado, ir contextualizando hasta llegar a un punto específico, ¿no? Bueno, aquí es una imagen que más o menos les da el ejemplo que les he dicho, ¿no? Desde lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Entonces, podemos también ver en este sentido, ¿no? Y apoyarnos con textos, ver información a nivel mundial, a nivel continental, ¿no? A nivel nacional de nuestro país, a nivel departamental y a nivel local, ¿no? Entonces, es importante tener a la mano una información de lo que vamos a investigar para que nos podamos apoyar, ¿no? Inclusive esta se puede citar en nuestra elaboración de monografía. ¿Cuántas páginas debe llevar? De 2 a 3 páginas, ¿no? Algunos consejos básicos, por ejemplo, debe ser concreto, ya evitar que sea extenso, ¿no? Al plantear el problema, no se tiene que llegar a ser muy extenso, ¿no? Se tiene que poner lo que es importante, ¿no? Y para eso ya vamos a tener, por ejemplo, en lo que es introducción, en lo que es justificación, ya se va a tener toda la historia que se necesita, ¿no? Entonces, se tiene que ser muy, en ese caso se tiene que ser muy puntual, ¿no? No excederse en las citas, ¿no? Máximo 3 a 4 citas, ¿ya? No colocar material de relleno. ¿A qué me refiero con esto? Muchos lo que realizan es investigar en la internet, como por ejemplo acá les he mostrado en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces tienen a la mano toda esta información, las definiciones, textos, ¿no? Lo que es a nivel mundial, ¿no? Estado de arte se llama en una tesis esta parte, ¿no? Nivel continental, nivel nacional, nivel departamental, y toda esa información lo meten, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, aparte de ser una consulta que debería ser no muy extensa, lo vuelven 6, 7 hojas, ¿no? Entonces, esa no es la idea, no es la idea copiar la información y pegarla, ¿no? Obviamente no podemos modificar porque es una investigación que la estamos realizando y la estamos descargando y obviamente la vamos a citar, pero lo más relevante se debe poner de esta investigación, ¿no? Entonces, por eso acá nos indica, ¿no? Que máximo 3 a 4 citas, ¿no? Sin capítulos porque es una consulta, ¿no? Es un planteamiento, es una formulación de problema. No colocar contenidos que deben ir en otras, ¿no? A veces se suele copiar la información y poner en anexo, entonces no corresponde, ¿no? O justificación o marco teórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por rellenar, porque en el reglamento indica, ¿no? 30 hojas como mínimo. En las tesis son 120 hojas como mínimo, 140. Entonces, a veces por rellenar, uno agarra, obviamente, la cita, pero lo pone en la justificación y lo pone en el marco teórico y eso lo hace ver redundante. Acá les voy a mostrar algunos verbos. Bueno, hasta acá es lo que vamos a realizar el planteamiento del problema, ¿no? Hasta acá vamos a ver cómo vamos a realizar lo que es el planteamiento del problema y considerando todos los puntos que se han mencionado, ¿no? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dígame. En el tema de las citas, está indicando que máximo tienen que ser 4 citas en el planteamiento del problema. Ahí viene mi consulta, más o menos en una monografía, ¿cuántas citas sería lo máximo? Si estamos hablando de toda la monografía. Ya, lo que tiene que limitarse es en el planteamiento del problema 3 o 4 citas. En toda la monografía se puede considerar toda la investigación que están realizando, lo necesario. Obviamente no todo el documento tiene que ser citado, tiene que haber investigación de ustedes, ¿no? Y obviamente ahí en la elaboración, por ejemplo, de si tiene que haber alguna
algún gráfico y es elaborado por ustedes, alguna torta que es elaborado por ustedes, lo van a poner que es una creación propia, ¿no? De ustedes. Ahora, si van a citar de alguna página web, por ejemplo, entonces también existe, ¿no? La normativa para poder poner eh, en debajo de donde ponen el cuadro, ¿no? Y es en la norma APA, ¿no? Que les había mencionado la anterior clase. Y la que vamos a manejar es la sexta edición, ¿no? Entonces, ahí no se tiene un reglamento específico de cuánto puede ser el mínimo o el máximo, pero en la experiencia muchos han contemplado y han puesto inclusive en cada punto 2 a 3 citas en la monografía, ¿no? Entonces, en cada punto, en el del esquema. Entonces, también en algunos casos no han puesto citas, sino que han desarrollado la investigación de manera propia y solamente en el tema del informe, de la justificación, han puesto, y sobre todo en el planteamiento del problema, ¿no? Han puesto las citas. Entonces, como han podido ver, no sé si han podido revisar las monografías que les pasé, ahí pueden ver, hay una que tiene varias citas y otra que casi no tiene citas, ¿no? Entonces, y han sido aceptadas, ¿no? Estas monografías. Entonces, son un ejemplo claro para que ustedes puedan considerar, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los verbos para definir los objetivos. Esto me estoy adelantando un poco, ¿ya? Lo que me corresponde a mí es introducir a la parte de lo que es el perfil, darles el esquema y, bueno, poder tal vez elaborar lo que es la elaboración del título de su monografía. Sin embargo, esto se puede ampliar porque estamos en el primer módulo. En el segundo y en los posteriores que van a venir, probablemente muchos puedan cambiar de ideas o tal vez pueda ampliar su visión de cómo lo van a realizar. Entonces, no está cerrado. Sin embargo, quería mostrarles cuáles van a ser las posibles herramientas que pueden utilizar ustedes para poder definir los temas del esquema que van a poder, en donde van a armar su monografía, ¿no? Entonces, para eso les muestro esto, los verbos para definir objetivos, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Los niveles de los verbos que se van a poder usar, ¿ya? En el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo, ¿no? Entonces, ya dependiendo de cómo va a ser elaborado la monografía, de qué ámbito ustedes lo van a proponer la monografía, van a poder utilizar los verbos, ¿ya? Aquí he puesto lo que se usa comúnmente, ¿ya? Es la taxonomía de Bloom, ¿ya? Esta taxonomía, y hay muchas, ¿no? Hay la taxonomía Solo, hay la taxonomía Marzano, Kendall, ¿no? Hay muchas taxonomías que se utilizan, pero en la universidad la que más se utiliza es esta, ¿no? Que además se adecua, que ha sido evaluada igual después de otros 10 años con expertos y la han seguido promoviendo, ¿no? Entonces, esta taxonomía ha sido la más utilizada, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica, no? Dice ampliamente, es utilizada sobre todo en la educación, ¿no? Especialmente en la planificación curricular y la evaluación del aprendizaje, ¿no? Ya que proporciona una estructura para formular objetivos educativos, diseñar actividades de aprendizaje y evaluar el progreso de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, como les digo, no es cerrado. Si lo van a plantear la monografía bajo otro contexto, ustedes pueden utilizar otras taxonomías, ¿no? La pueden buscar en internet, ahí también la pueden encontrar. De todas maneras, en material de apoyo voy a subir las diferentes taxonomías que se tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué toma en cuenta la taxonomía de Bloom, no? Toma en cuenta estos enfoques, ¿no? Que son el conocimiento, ¿ya? Donde nos indica recordar información, hechos y conceptos, ¿no? Ejemplo, memorizar una fórmula matemática. Comprensión, entender el significado de la información, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Aplicación, usar el conocimiento en las nuevas situaciones. Análisis, descomponer la información en partes más pequeñas, ¿no? Para entender mejor. Síntesis, combinar elementos para formar un todo coherente o proponer soluciones innovadoras, ¿no? Evaluación, emitir juicios basados en criterios y estándares, ¿no? Entonces, esta taxonomía tiene estos enfoques para cumplir, ¿no? Entonces, para elaborar la monografía se tiene que tomar en cuenta
todos estos enfoques para que se pueda llegar a tener un resultado positivo y eficaz, ¿no? Lice, buenas noches. Buenas noches. Una consulta en la anterior diapositiva que nos mostraba los verbos que tienen que utilizarse de acuerdo a la profundidad de la investigación. Hace Ujú. referencia a unas abreviaturas. ¿Nos puede indicar qué significan, por favor? Justamente esas que están en la relacional, ¿No? donde dice medir la FA y medir la FC. Ya. Bueno, en este caso, si la monografía va a ser en el ámbito relacional, lo que se va a realizar va a ser comparar, asociar, correlacionar y medir los factores, ¿no? Los factores que se tiene en el ámbito relacional. Si la monografía, por ejemplo, va a tener una relación, por ejemplo, con el área contable, entonces se tiene que medir todos los factores, ¿no? Y medir la FC. Bueno, esto del FC no lo tengo en claro. No les podría indicar en este momento qué es la FC. Pero en el tema relacional es la comparación, ¿no? Que se tiene, ¿no? El asociar, el correlacionar, ¿no? Entonces, estos objetivos, estos verbos que se van a utilizar para poder elaborar, en este caso, lo que es la monografía, lo tienen que analizar, ¿no? En este momento, la verdad, no sabría decirles esta abreviatura del FC. Está bien, Lice, gracias. Ya, pero sin embargo lo voy a estudiar un poco más para poderles aclarar. Bueno, acá les estaba mostrando lo que son los objetivos instruccionales de Bloom, ¿no? Estos objetivos, para poder exponer los objetivos, para poder elaborar los objetivos, tanto generales como específicos, tienen, ¿no? Igual, la descripción, ¿no? De dónde va a salir, cómo va a salir, para qué va a salir, ¿no? Y cómo vamos a llegar. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, los conocimientos, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación, ¿no? Entonces, si el tema que vamos a abordar es de conocimiento, se tiene que utilizar cómo vamos a iniciar el objetivo. Bueno, no sé si les han indicado, pero los objetivos tienen que empezar de un verbo, ¿no? Entonces, podemos, si el tema va a abordar a través del conocimiento, se tiene que utilizar estos verbos, ¿no? Si es a través de la comprensión, se tiene que utilizar estos verbos, ¿no? Entonces, acá también les dejo para que ustedes puedan analizar, puedan escoger si es necesario, si les ayuda y poder elaborar los objetivos, ¿no? Esto les va a ayudar para hacer los objetivos específicos también de acuerdo a la investigación que se va a realizar. Lista de objetivos de investigación en base a la taxonomía, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, mi investigación es de tipo perceptivo, puedo utilizar el verbo identificar, ¿no? Entonces, puedo hacerles relación con clasificar y si es comprensivo, determinar, ¿no? Y si es integrativo, lo que yo voy a ver de acuerdo a la investigación que estoy realizando, ¿no? Entonces acá también les dejo esta lista de objetivos que ustedes pueden utilizar para iniciar sus objetivos genéricos o específicos. Bueno, hasta ahí serían los objetivos, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son justificación, ¿no? En la parte de justificación, ¿no? ¿Qué es justificación? Es el porqué de la investigación, ¿no? Entonces, al justificar, vamos a ver, ¿no? Los tipos de justificación que se realizan. Por ejemplo, justificación teórica, justificación metodológica, justificación práctica, justificación económica y justificación social, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que se debe analizar al elaborar la investigación es identificar qué tipo de justificación voy a utilizar para elaborar, ¿no? En un proyecto de investigación es muy importante y necesario realizar esto de la justificación, ¿no? Porque va a describir lo que es el valor que tiene, ¿no? El problema al ser investigado, ¿no? Entonces, en la justificación se puede poner la raíz del problema,
Si va a ser un tema, por ejemplo, de tema actualización o llenar un vacío, se va a poder incorporar lo que es los antecedentes, ¿no? Que se tienen, ¿no? Y justificar del por qué se está realizando esta investigación, ¿no? Entonces, el propósito de una justificación es convencer, ¿no ve? A todos los que van a leer nuestra investigación, los que van a revisar o los que van a evaluar, es convencer la importancia del estudio que va a tener. El resultado que esto va a arrojar va a depender mucho de la justificación, ¿no? Entonces, todo el impacto que se va a poner en la justificación va a hacer que tenga éxito la investigación, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la justificación teórica, ¿qué responde a la pregunta, ¿no? El estudio se va a hacer para aportar aspectos teóricos, ¿no? Entonces tenemos que ver el tema de la monografía, cómo se va a desarrollar, si va a ser teórica, si va a ser metodológica, probablemente algunos hagan alguna monografía referente a sus materias, ¿no? Si va a ser práctica, si va a resolver tal vez algún problema o si están planteando alguna solución o si van a complementar algún procedimiento que falta complementar, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta si va a ser así, ¿no? Entonces, este estudio va a ayudar a la solución del problema o casos decisivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, justificación económica responde a la pregunta, ¿no? Eh, el estudio va a demostrar cómo mejorar la situación económica de esas personas. Por ejemplo, si es que es un tema que se van a plantear, si va a ser para resolver un determinado problema de economía, ¿no? Justificación social responde a la pregunta, ¿no? Es el estudio tiene un impacto hacia la sociedad. Entonces ahí seguramente cada uno de ustedes va a analizar bajo qué enfoque van a realizar la justificación, ¿no? Entonces, se tiene que ver el por qué vamos a hacer de la investigación, ¿no? Ahora, ¿cómo se redacta una justificación, no? Se tiene que describir brevemente, ¿no? Entonces, como han podido ver, bueno, si no lo han podido ver todavía, en las monografías que he subido a la plataforma, está ahí, ¿no? Los ejemplos de justificación. Entonces, de todas maneras, lo que va a tener relevancia en la justificación va a ser importante, ¿no? Usar los datos, los ejemplos, las referencias, ¿no? Que se van a realizar, ¿no? Y dependiendo también la magnitud, ¿no? Y la urgencia del tema. Entonces, si en la justificación dice que es de manera relevante, urgente realizar, entonces también en el desarrollo de la monografía en el planteamiento del problema y sobre todo en la parte final que son las recomendaciones, se debe mostrar los hechos de los objetivos ya con resultados prontos, ¿no? Bueno, esa parte ya lo van a ver con los futuros colegas, sin embargo, está en el esquema cómo lo tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, para la elaboración de la justificación siempre se debe ser claro, ¿no? Con lo que van a escribir, ¿no? No redundar en lo que se va a poner, ¿no? Y poner lo más importante, más que todo, ¿no? Bueno, ahora sí, aquí vamos a ver algunos pasos para crear los títulos. No sé si alguien ya ha pensado en algún título. Adelante, Rogelio. Sí, licenciada, buenas noches y buenas noches a todos los colegas. Bueno, no sé si estará bien mi título. Yo había pensado, a ver, un ratito. em, bueno, yo había pensado en el título Evaluación de competencias en ingeniería. eh, Caso, dibujo técnico en la carrera de ingeniería eléctrica. Eh, Bueno, no sé si está bien o tengo que añadirle el año más tal vez o la gestión, ¿no? Eso quería ver, licenciado. Sí, sería prudente.
No sé si me lo pueden escribir al personal para que no haya tal vez copia de ideas en el chat del grupo o de la plataforma, para que así les pueda ir tal vez un poco orientando, ¿no? Sin embargo, se debe considerar estos aspectos, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta estos. Primero, vamos a identificar el tema principal, ¿no? Definir claramente de qué trata tu monografía, qué problema o tema específico vas a investigar, ¿no? Entonces, usted ya tiene ahí, por ejemplo, ya un tema, ¿no? Que es, me imagino que es de su materia. Entonces, usted ya tiene bien claro qué es lo que va a investigar y seguramente ya tiene a la mano alguna información que va a poder desglosar de acuerdo al esquema. Entonces, bueno, a lo que he escuchado está bien. Me gustaría que lo escriba a mi WhatsApp para que le pueda orientar en qué momentos podría cambiar algo, ¿no? Entonces, esta debe ser claro, ¿no? El ejemplo que ha mostrado o ha comentado el ingeniero Rogelio está claro, ¿no? No está muy disperso, tampoco es muy genérico. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, esta guía, por ejemplo, nos va a ayudar bastante para poder identificar eso, ¿no? Dice, enfoca el título en el objetivo o propósito, ¿ya? Como les había dicho, puede ser quanti o quali, ¿no? Entonces, en el objetivo cuantitativo se le dice objetivo, ¿no? O propósito en el objetivo cualitativo, ¿no? Entonces, se utiliza los dos términos, sin embargo, se debe diferenciar, ¿no? Si la monografía va a ser netamente eh, cuantitativo, vamos a poner objetivo, ¿no? Objetivo general, objetivos específicos, ¿no? Y si va a ser cualitativo, se puede poner propósito, igual se puede poner objetivo, uno de los dos. Pero según lo que se ha ido utilizando en las taxonomías, se ha ido utilizando en las investigaciones, lo hacen de esa manera, ¿no? ¿Qué buscas lograr con tu investigación? ¿Estás explorando, analizando, comparando, evaluando o proponiendo algo? Entonces, esa pregunta se la tienen que realizar, ¿no? Si voy a explorar algo, entonces, ¿hasta dónde tengo mis límites y qué cosa voy a explorar? Si estoy analizando algo que ya existe, tal vez lo voy a mejorar o comparando algo, ¿no? Lo que decíamos en la anterior clase, ¿no? No podemos estudiar hacia atrás, no podemos hacer una investigación hacia atrás para llegar a los mismos resultados, pero sí se puede hacer una investigación hacia atrás para mejorar o para cambiar, ¿no? Para mejores resultados, ¿no? Entonces, si estás evaluando igual, ¿no? O si estás proponiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta parte dice, estás explorando, analizando, comparando, evaluando o proponiendo algo. Entonces, si esa consulta lo voy a hacer bajo ese enfoque, voy a hacer el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, a veces muchos nos equivocamos y ponemos, ¿no? Por ejemplo, implementación y de algo, ¿no? De implementación de un sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, como es una monografía, el implementar conlleva hacer estudios, inclusive requiere invertir, ¿no? Económicamente porque se está implementando, ¿no? Entonces, a veces pensamos en grande y vamos y decimos que queremos implementar, o resolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿resolver qué? Pero para esa resolución se requiere igual, ¿no? Tener datos exactos, precisos. Y a medida que se va avanzando en la investigación, ya no se logra hacer esa investigación específica. Por ejemplo, el de consultas, el de cuestionarios, por ejemplo, ya no se puede llegar a hacer, pero en la propuesta que se ha puesto ha sido resolver, implementar. Entonces ahí es donde muchos se trancan y amplían el tiempo, ¿no? Porque necesitan demostrar que están implementando. Entonces, para esos casos es bueno proponer, ¿no? Una solución y ahí sí podemos agarrar datos tal vez no muy precisos o tal vez de poco alcance, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar bastante a poder armar lo que es el título. Entonces se tiene que tener bien pensado qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Incorpora palabras claves.
¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con incorporar palabras claves? Dice, asegúrate de incluir términos específicos que reflejen el contenido y la disciplina de tu monografía, ¿no? Análisis, evaluación, impacto, desarrollo, ¿no? Entonces, al incorporar las palabras claves, se tienen que considerar estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner sobre lo que estábamos hablando en la palabra análisis del impacto de la tecnología en el rendimiento académico, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Cómo va a ser ese análisis, ¿no? Y esta palabra clave va a hacer que se amplíe la investigación, ¿no? Y que se pueda hacer más consultas al respecto y también al mismo tiempo poder tener más información al respecto. Entonces, sé claro y conciso, ¿no? Evita los títulos demasiados largos o vagos que redunden, por ejemplo, ¿no? Entonces, un buen título es descriptivo y no excesivamente extenso. Aquí, a ver, ejemplo de títulos en las 3 líneas de investigación. Bueno, aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, en tecnología educativa, ¿no? Entonces, podemos utilizar integración de la realidad aumentada en el aula, ¿no? Impacto en el aprendizaje de estudiantes de ingeniería. Estos 2 puntos, ¿qué significa? Ya. En algunos casos, por ejemplo, se pone, ¿no? Integración de la realidad aumentada en el aula para impacto, ¿no? Coma, para impacto en el aprendizaje. Entonces, está admitido realizar, recortar palabras, cosa que se entienda, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos, ¿no? Dice integración de la realidad aumentada en el aula, 2 puntos, dice, ¿no? Entonces, ya sabemos para dónde, ¿no? Impacto en el aprendizaje de estudiantes en ingeniería, ¿no? Entonces, en esa línea de investigación se la puede plantear así si es de tipo tecnología educativa, ¿ya? Didáctica. Estrategias didácticas para la enseñanza de matemáticas en educación secundaria. Un enfoque basado en el aprendizaje activo. ¿Cómo lo ven el título? ¿Qué les parece? Ya. Evaluación. Modelos de evaluación formativa en la educación superior, ¿no? Y ahí igual, ¿no? Tenemos 2 puntos y bueno, nos indica, ¿no? Que va a ser para beneficios y retos de la implementación. Acá les he puesto una comparativa de cómo se va a ver, por ejemplo, la estructura común del título, ¿ya? Por ejemplo, el tema principal, ya, en el primer ejemplo que hemos visto, que sería este, en tecnología educativa, ¿no? Ahí dice integración de la realidad aumentada en el aula, ¿no? Entonces, en este ejemplo estamos viendo como estructura común las estrategias, ¿no? De enseñanza, ¿no? Entonces, podemos hacer ahí una comparativa como tema principal y el aspecto específico que se va a utilizar, ¿no? En el otro, acción o verbo, tema en contexto específico, que sería el ejemplo, ¿no? Evaluando el uso de las tecnologías. En este caso es el otro título, ¿no? De las tecnologías digitales en la educación secundaria, ¿no? Y la pregunta de investigación, ¿no? Un estudio en contexto, ¿no? ¿Cómo afecta la autoevaluación en el desarrollo de competencias? Es otro título, ¿no? Un estudio en estudiantes universitarios. Entonces, con esta estructura común en un título se debe considerar la elaboración de los títulos, ¿no? Estas 3 diapositivas les va a ayudar bastante en poder realizar la creación del título. Disculpe, licenciada, ¿puedo
decir un tema, quizás para encajar o recibir críticas, no, no hay problema sobre lo Claro, que yo no, no pienso. hay problema. Bueno, Bueno, esta clase más que todo se va a tratar de eso. Tal vez algunos se animen a decir los temas para que podamos hacer alguna corrección si es necesario, ¿no? perdón, ¿qué tan, o sea, el título, mire, yo lo voy a decir en este momento, personalmente me parece largo, pero tiene que ser claro el título, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, este es el título, digamos. Propuesta de aplicación del método de proyectos para su implementación en un sistema basado en competencias en ingeniería. propuesta de aplicación en proyectos. Método de proyectos. Ah, ya, un ratito, voy a Propuesta de anotar. aplicación del método de proyectos para su implementación en un sistema basado en competencias en ingeniería. Para su implementación. Ya, propuesta de aplicación del método de proyectos para su implementación en ingeniería, ¿no? En un sistema basado en competencias en ingeniería. O En sea, ingeniería. como usted dice, no hay que delimitar, hay que especificar. O sea, ahora claro, acá falta todavía colocar, ¿no? El límite de quizás alguna asignatura o algún campo específico, ¿no? De la ingeniería. Eso faltaría. Sí, lo que está faltando, a ver, vamos a empezar a analizar. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Dice propuesta de aplicación del método de proyectos para su implementación en un sistema basado en competencias en ingeniería. Bueno, sí, aquí lo que le falta es la delimitación, ¿no? ¿En ingeniería de qué? Exacto, en ingeniería, no sé, en materias básicas, por decir, puede ser. Ya, Entonces, el método de proyectos exactamente sigue la misma estructura que lo que nos ha hablado de Bloom, ¿no? La taxonomía sí, de Bloom. sí, Entonces, cumple con todos sus requisitos, lo que usted hasta ahora ha dicho. sí. Sin embargo, hay que hacer una mejora porque se está redundando la palabra del, de, entonces habría que ver la manera de poder ordenarla esto, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Ya, a ver. Por ejemplo, tal vez podría ser de la siguiente manera, ¿no? Aplicación del método de proyectos. ¿Hay un método específico que lo va a poner o ese método es llamado así? Disculpe, el método de proyectos es un método usado en todo el mundo en la parte de ingeniería. Y no Claro, por eso. simplemente en ingeniería, sino en todas las áreas. Ya, por eso. Entonces sería aplicación del método de proyectos en un sistema de competencias en ingeniería. Podría ser de esa manera. Entonces, Es que se tiene que implementar, es un método propuesta, de sí, tienes seis, razón. de 6 puntos como la taxonomía de Bloom. Exactamente, Ya. exacto. Ujú. Bueno, simplemente quería preguntarle si puede ser tan largo el título, porque si hacemos, como usted está dándonos acá unos ejemplos, son cortitos y no delimitamos nada específico, y bueno, esto da a entender como alguna pregunta que hemos recibido para hacer un trabajo que decía defina o haga sobre lo que es la ingeniería en posgrado. Mucha, imagínense, se puede escribir mil páginas, ¿no? No hay delimitación, Sí, ¿cierto? exactamente.
Ya, sin embargo, mire ahorita analizando su título, ¿no? Por ejemplo, usted pone propuesta de aplicación del método de proyectos, ya para su implementación en un sistema basado en competencias en ingeniería en materias básicas. Bueno, esa parte última se ha complementado, ¿no? Entonces, la que es, como no va a ser una aplicación directa y rápida, me imagino, o si va a ser así, podríamos utilizar ya la palabra aplicación. Sin embargo, al decir propuesta, me parece que es más coherente para una monografía. Entonces, se podría poner propuesta de aplicación del método de proyectos en un sistema de competencias en ingeniería, ¿no? En materias básicas. Y sí, cumple con todo lo que es la taxonomía de Bloom. O sea, lo que es fuerte en este título es para que se implemente, esa sería, o sea, si borramos esa palabra, eh, tendría otro sentido, ¿no? Simplemente un sentido general, pero desde el momento de enfocar con implementación, ya se revisaría incluso la bibliografía, quiénes lo han hecho y demás, ¿no? Seguramente, así tendría que ser. Sí, así es. Ah, ya. Bueno, sí, esa parte sí le comprendo. ¿Sabe lo que, bueno, ahora cuando se dice que necesariamente tiene que ser corto, si es que el tema es tan específico como este caso, no se le puede quitar las palabras, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, cuando dice materias básicas, tal vez para no redundar en el tema del título, porque yo veo en este título unas 3, 4 Ds, ¿no? Entonces, tal vez como en el ejemplo podemos poner 2 puntos y materia básica, ¿no? Al final, porque no podemos acortar tampoco los títulos y cosa que el título quede ambiguo, ¿no? Entonces, el título te da el origen al texto, ¿no? Es la cara de lo que se va a leer, de lo que se ha investigado y de lo que los demás van a poder acceder y tomar inclusive como referencia para futuros proyectos también, ¿no? Investigaciones. Entonces, a ver, acá tengo, por ejemplo, una propuesta de título. Se la puedo enviar a su chat. No sé si me puede poner un puntito, ingeniero. Perdón, ¿cómo que hacer? Le pongo, ¿qué dice un puntito? Un puntito, póngame y le voy a copiar en este momento. Ah, ya, está bien. Ahora, ¿cómo se hace esto? En notas, ¿verdad? O Eh, sí, sí, en el grupo póngame y yo ya voy a saber qué es usted. ya. Bueno, siempre participo. Gracias y mil disculpas por el No, no tiempo. se preocupe. No, no se preocupe. Ay, caramba. Bueno, internamente yo le voy a enviar, licenciada, como que no quiere entrar a lo que quiero. Ya. Gracias, mil disculpas. Licenciada, buenas noches. Marco Antonio Mendoza habla. No sé si puedo hacer algunas consideraciones respecto a los dos, bueno, a los títulos que se están proponiendo. Ya. Bien cortito. Bueno, viendo el material que usted nos envió, ejemplo de monografías. Por ejemplo, en una de las monografías, no solamente hace una descripción, sino que lo aplica. Es un método de aplicar juegos en enseñanza. Entonces, en esa metodología, incluso se llega a ver que se plantea una especie de hipótesis a partir del análisis de la problemática. Entonces, en esa monografía se hace pruebas con diferentes tipos de juego y al final se sacan unos cuadros estadísticos. No, o no cuadros, sino datos estadísticos. Y en base a estos datos estadísticos se niega o se niega o se afirma la hipótesis o la problemática. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un tipo y lo que he podido ver, que es un tipo de monografía que sí se puede aplicar, se puede desarrollar. Claro, no es en la profundidad, lógicamente, de lo que es una tesis de maestría o menos de doctorado, pero sin embargo lo han aplicado, lo han puesto en pie, ¿no? Ahora, en relación al título del anterior ingeniero,
su tema, por ejemplo, es propuesta, ¿no? Es decir, la propuesta, al final su monografía va a direccionar una serie de lineamientos para proponer y cumplir sus objetivos. Y eso no significa que lo vaya a aplicar, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Una propuesta es una cosa, aplicar es otra cosa. Entonces, en este caso, yo creo que vamos a entrar a otro tema de monografía, o sea, a otro tipo de monografía que tal vez sea un poco más analítico, más descriptivo, ¿no? Sin entrar a un análisis estadístico o aplicar o menos poner un diseño experimental. Ujú. Pero eso es lo que he podido ver, Licen, Magister. En realidad, dos tipos de monografía, una que sí se puede aplicar, se puede experimentar, y la otra que sería un poco más descriptivo, más analítico. Eso sería Sí, mi... Sí, gracias, Magister. está bien, Marco. Me estás hablando de la monografía que dice gamificación, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Ya. Sí, evidentemente, si revisan esta monografía, hace, ¿no? La prueba, utiliza los métodos y demuestra, ¿no? Entonces, lo que en este caso realiza el estudiante es, y han visto, ¿no? El título demuestra, ¿no? Cómo va a realizar y es aplicativo. Entonces, en el título, por ejemplo, ustedes ven, y no sé si muchos van a comprender esta parte, porque igual ha sido de análisis en el grupo de colegas que hemos visto para utilizarlo como ejemplo, ¿no? Dice gamificación como estrategia. Entonces, esta palabra gamificación lo ha utilizado, ¿no? Como término para poder mostrar, porque juegos, ¿no? Entonces lo he utilizado para demostrar que esto va a tratarse de una especie de juegos y va a utilizarlo además como estrategia en la didáctica para el aprendizaje, ¿no? Entonces, se ha considerado este título, por ejemplo, para que se pueda analizar de este lado también, ¿no? Y que ustedes puedan tal vez utilizar alguna frase parecida, una palabra parecida que pueda hacer, ¿no? Que se entienda el título, ¿no? Entonces, pareciera algo sencillo, pero a lo que si ha analizado el ingeniero, lo ha podido ver, seguramente está con todo lo que se requiere, con todo lo que le han solicitado y tiene todos los aspectos que se han podido cumplir, ¿no? Sin embargo, se puede realizar en el título así como están viendo en el ejemplo, porque a ver, les voy a mostrar acá dónde está. No sé si todos han podido ingresar a la plataforma, pero aquí está. Aquí está, ¿no? Este es el título, este es el esquema y aquí está la introducción, ¿no? Entonces, como pueden ver, los citas que hace acá el postulante es bastante directo, ¿no? No es una monografía que lo ha hecho muy extensa, ya cumple con el parámetro de hojas, que a diferencia del otro, ¿no? Porque en el otro ya es más descriptivo, ya más de análisis inclusive, ¿no? Entonces, pueden tomar de ejemplo también la forma que lo ha contextualizado para armar el título en esta monografía, ¿no? Entonces, no está prohibido, no es algo limitativo, no se puede utilizar este tipo de organización para poder armar el título de la monografía. A ver aquí. Ya, acá también quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Para poder armar, bueno, esto lo van a ver con el siguiente colega, pero lo que deben considerar también es que el título tiene mucho que ver con lo que van a plantear el problema y también con la elaboración de los objetivos, ¿ya? Y que además estos objetivos tienen que estar organizados de manera jerárquica, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en este ejemplo, dice, ¿no? Analizar, detectar, identificar, otra vez analizar.
¿no? Entonces, proponer. Analizar está bien, ¿no? Proporcionar datos cuantitativos acerca del uso de la gamificación. Detectar, después de analizar, si vemos, ¿no? Jerárquicamente los verbos, detectar. Está bien, ¿no? Detectar. Identificar. Después de analizar, vamos a detectar, ¿no? Entonces, después de detectar, vamos a identificar y después vamos a proponer, ¿no? Ahora, ¿por qué lo habrá puesto a analizar acá? Si según la jerarquía de los objetivos, este analizar debería estar al principio, porque no podemos detectar si antes no analizamos, ¿no? No podemos identificar si no tenemos datos que ya hayamos hecho estudios o que hayamos detectado. No podemos proponer sin antes analizar. Entonces, tiene que tener un orden los objetivos para poder llegar a unos resultados. Y lo mismo cuando hagan, por ejemplo, lo que es recomendaciones, conclusiones, lo tienen que hacer de la misma manera. La primera conclusión que van a realizar va a ser al objetivo específico, digo general, ¿no? Y luego las otras conclusiones que van a realizar tienen que ser a los objetivos específicos y en ese orden, ¿no? Entonces hay que considerar. Ahora, por ejemplo, acá, si leemos estos objetivos, dice analizar y proporcionar datos cuantitativos acerca del uso de la gamificación como metodología en los centros de educación. El siguiente, vamos a identificar por qué ha puesto analizar otra vez acá. Otra recomendación también que se consideran, bueno, de todas maneras, esta monografía ha pasado la evaluación, ¿ya? Se considera que se debe utilizar al menos 4 objetivos específicos, ¿ya? Puede ser más, pero al ser más también se tiene que tener más resultados, ¿no? Se tiene que tener más conclusiones. Entonces hay que considerar esa parte bastante para no tener problemas. Muchos cometemos el error de que hacemos 4 objetivos específicos y en los resultados o en las conclusiones llegan a poner 2 resultados, un resultado, una conclusión y 2 resultados. Entonces tiene que ser igual, ¿no? Los objetivos específicos, si son 4, 4 resultados, 4 conclusiones, ¿no? Entonces, de todas maneras, como les digo, esta monografía pasada ha sido evaluada, ha obtenido su certificado y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de error, de margen de error, ¿no? En la revisión que realiza más que todo el posgrado cuando hacer el empastado de las monografías, ¿no? Entonces, si pasa ese filtro, entonces está bien. De todas maneras, cuando lo suben al sistema de plagio, si no me equivoco, usan el Pirios, creo que utilizan ese, ¿ya? Igual, ¿no? Ese, por ejemplo, tiene un porcentaje de error, ¿no? Se puede aceptar un margen de error de copia del 30%, ¿no? Y así hay varios sistemas, ¿no? Que tienen diferentes niveles de aceptación. Sin embargo, al someterse a esta evaluación y al pasar, entonces esta monografía, por ejemplo, ha tenido una nota satisfactoria, ¿no? Entonces, estábamos leyendo, ¿no? Acá en primero que era analizar y proporcionar los datos cuantitativos acerca del uso de la gamificación como metodología en centros de educación. Es el primer objetivo específico, ¿ya? Detectar variables que influyan significativamente en la implantación y utilización de la gamificación como metodología activa innovadora. Entonces, primero va a analizar todos los datos que tiene, ¿no? Luego va a detectar las variables que van a influir, porque no todas las va a utilizar, ¿no? Luego va a identificar, ¿no? Las herramientas comunes para implementar, los alcances que tiene para implementar esta gamificación en el desarrollo de sus clases, ¿no? Esta estrategia, ¿no? Y otra vez vuelve a analizar la actual práctica. Entonces, ¿por qué lo ha puesto aquí analizar otra vez? Después de hacer estas pruebas, está indicando que va a volver a analizar la actual práctica pedagógica apoyada en la gamificación. O sea, después de hacer todo esto, va a tener un resultado y esa la va a proponer, ¿no? Entonces, por eso dice aquí proponer herramientas tecnológicas acorde a las nuevas tendencias
pospandemia. Aquí meten incluso un tema social, ¿no? Y de salud también. Aquí, por ejemplo, alguien me ha escrito. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, me dice, el título va a ser Evaluación de competencias en ingeniería. 2 puntos, caso, dibujo técnico computarizado en ingeniería eléctrica. Bueno, aquí tenemos 2 palabras de ingeniería, ¿no? Eso tal vez podemos reducirla, ¿no? Y tal vez podríamos poner adelante lo que es lo específico, ¿no? Podría ser tal vez evaluación de competencias en ingeniería eléctrica. Los 2 puntos está bien, ¿no? Estudio de caso en dibujo técnico computarizado. No sé quién me ha escrito, a ver, no sé si está. Ah, ya, el licenciado Rogelio. No, entonces tal vez esa podría ser la mejor, la voy a pasar a su WhatsApp, ingeniero Rogelio. Lice, ¿Sí? una acotación acerca de los objetivos que veíamos de la monografía que nos estaba mostrando. Adelante. Bueno, en el objetivo, la teoría, ¿no? Y la recomendación indica que no deberían tener más de 2 objetivos en infinitivo, ya que esto puede generar ambigüedad. Y en el primer objetivo específico dice analizar y proporcionar. Entonces, la pregunta es, ¿va a analizar o va a proporcionar? Creo que en ese objetivo tal vez hay un poquito una ambigüedad con el procedimiento que debe realizar, ¿no? En ese primer objetivo. Entonces, tal vez ahí podría ampliarnos ese punto, dice. Ya, ya, a ver, lo volveré a poner. Acá, ¿no? Analizar y proporcionar. Sí, evidentemente. Como pueden ver ustedes, tiene dos verbos, ¿no? Analizar y proporcionar. Sin embargo, bueno, como les he indicado, ha pasado. Los verbos que se van a utilizar en los objetivos tienen que describir lo que se va a lograr, ¿no? En este caso, el proyecto o la actividad o la investigación que van a realizar, ¿no? Entonces, la redacción de este verbo tienen que ser claros y precisos, ¿no? Bueno, por lo menos yo aquí le hubiese dicho, no pongas proporcionar, ¿no? Analizar, debería ser con analizar. ¿Por qué? Porque aquí claramente nos está indicando de que va a analizar datos cuantitativos y está bien, tiene que analizar antes de detectar algo, ¿no? Porque si pone proporcionar ya no iría en este orden, ¿no? El proporcionar ya es elaborar, ¿no? Ya es dar, ¿no? Dar una solución, ya es eh, llevar adelante, ¿no? Proporcionar datos, sé que de algo que ya se tiene, ¿no? Entonces, pero como les digo, no lo he elaborado yo esta mañana, tampoco lo he revisado yo, pero ha pasado, ¿no? Sin embargo, se debe considerar lo que la ingeniera ha indicado para tomar en cuenta, ¿no? En los futuros proyectos que se van a ir realizando. Bueno, lo que podría tal vez para la salvedad de esta monografía es que siempre se va mejorando, ¿no? Tal vez con esa excusa se tendría que tomar en cuenta lo que se está indicando. Ahora, ¿cómo, a ver, un ejemplo, por ejemplo, cómo se podría redactar, cómo se podría comenzar a redactar con un verbo infinitivo? Tienen que reflejar acciones, ¿no? Medibles, ¿no? Entonces, y también tenemos que ver lo que es el orden, ¿no? Que se está describiendo.
Entonces, a veces poner objetivos solamente por poner o porque se tiene ya el verbo ahí, entonces no hace que la investigación avance de la misma manera, ¿no? Entonces, tiene que ser claro lo que vamos a poner, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le hubiera sugerido que lo quite y proporcionar, ¿no? Solamente analizar. A ver, alguien más me ha escrito un tip. Ya, por ejemplo, para el caso que me dice métodos de evaluación, implementación de métodos de evaluación formativa y su eficacia en la educación superior. Ahí igual, ¿no? Habría que un poco especificar dónde, ¿no? Entonces, como les había dicho, ¿no? Tal vez no podría ser la palabra implementar para que no sea muy amplia la investigación. Ya tal vez puede ser proponer, ¿no? Podría ser proponer métodos de evaluación formativa y su eficacia en la educación superior de o dos puntos o caso de estudio o algún caso, ¿no? No sé quién me ha escrito, le voy a mandar en este momento la propuesta. Ya, aquí por ejemplo hay otro que me escribe, me dice proponer un impacto de las herramientas en la educación universitaria de aprendizajes. Ya, no, aquí está un poquito desordenado, ¿ya? Lo que puede hacer es tal vez no propone porque ya está poniendo una palabra que es impacto, ¿no? Podría ser impacto de las herramientas de la educación universitaria, podría ir al final, ¿no? Podría ser impacto de las herramientas de aprendizaje adaptativo, tal vez podría ser, ¿no? De acuerdo a lo que quieres realizar. Está muy disperso el título. A ver, lo vamos a analizar un poquito más. Igual le voy a escribir. Ya. Bueno, no sé, ¿alguien más tal vez tiene alguna consulta? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Algunos Díganme. títulos, no sé si me equivoco, parecerían que es de un diplomado en educación superior por objetivos y no por competencias. Y por ahí, al realizar la monografía, nos desviamos de lo que es la educación superior por competencias. Entonces, no sé, ahí tengo una duda. Algún título para mí sería más por objetivos, ¿no? Y quizás al desarrollar no va a tomar en cuenta lo que vamos a avanzar en los siguientes módulos, ¿no? Esa es mi consulta. ¿Cuándo o cuál va a ser la diferencia entre este diplomado y un diplomado por objetivos, ¿no? Ya. Bueno, como al principio les había indicado, ¿no? Todavía el reglamento está vigente. Sin embargo, la propuesta de por competencias es clara, ¿no? Ya es concisa. Y bueno, yo les recomendaría que lo hagan en ese enfoque por competencias, porque se ha tenido una reunión con los colegas donde se va a valorar estas propuestas, ¿no? Como tenemos que cumplirlo, el reglamento, obviamente en el reglamento actual
se lo tiene por objetivos. Sin embargo, estos programas que se están desarrollando en las diferentes carreras de la universidad están enfocados a la educación por competencia. Entonces, lo que se ha indicado es eso, ¿no? Que se va a considerar, inclusive el director de posgrado está realizando algunos parámetros para poder considerar esto, ¿no? Entonces, como estamos en el primer módulo, todavía hay más módulos donde, como les he dicho, no es cerrado ahorita el título. ¿No? Puede ser que con el avance de los siguientes módulos ustedes puedan ampliar la visión y tal vez seguir mejorando el título, ¿no? Eh, el punto que nosotros debemos abordar era hasta poderles pasar lo que es el esquema de lo que es el perfil, ¿no? Entonces, voy a poner ahora en la tarea para que ustedes hagan una propuesta de su título con la elaboración de su esquema, ¿no? Por lo menos hasta poder plantear el problema, ¿no? Para que no sea muy cansado ni pesado también para ustedes. Tal vez podrían poner ahí hasta la elaboración del planteamiento del problema. De todas maneras, igual lo voy a coordinar hoy día, hasta mañana, a más tardar lo voy a coordinar hasta qué punto se va a llegar en esto del esquema, ¿no? Entonces, eso por favor para que considere. Ya. Bueno, me siguen escribiendo algunos, me pueden seguir escribiendo, les voy a ir respondiendo para ver si hay alguna mejora o algo que cambiar o ordenar el título. No tengan problema, me escriben nomás al personal para que, bueno, para que salgan también de dudas, ¿no? Si necesitan el apoyo. Bien, entonces, la siguiente, el día jueves, esta sería la última clase, Siento queriendo que ¿ya? le... Y también les quería Sí, está más consultar a cansadito. ustedes. Ahora sí. Les quería consultar a ustedes si para la siguiente quieren ingresar a clases para mostrar tal vez el esquema que han realizado. Adelante, Rogel. Sí, licenciada, yo quería preguntarle, ¿hasta cuándo más o menos yo quisiera enviarle ¿cómo se llama? Bueno, un esbozo del perfil, ¿no? ¿Hasta cuándo es que podemos hacer eso? O si es que se puede, ¿no? Sí, estos días voy a poner lo que es la tarea y justamente quiero plantear que pongan hasta el planteamiento del problema. No les puedo poner hasta que hagan la conclusión porque todavía tienen que avanzar, ¿no? Entonces, va a ser muy pesado también para ustedes. Sin embargo, tengo tiempo para poder realizar la revisión de sus actividades. Este módulo acaba hoy, pero la presentación de actividades es hasta el día 2 de agosto, que considero que tal vez no lo van a poder alcanzar porque requiere análisis el tema del planteamiento del problema. Entonces, como han podido ver en esta semana, se ha ido ampliando hasta el siguiente viernes, ¿no ve? Las actividades por algunos colegas que han tenido dificultades en ingresar a la plataforma. Entonces, yo voy a solicitar a posgrado que lo puedan presentar hasta el viernes 6. Entonces, yo voy a tener ese tiempo para poder realizar y completar la revisión de las unidades 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, eso para cumplir también con ustedes, ¿no? Para que no estén con la duda. Entonces, hasta el 6, si gustan, me pueden enviar al WhatsApp o subirlo a la plataforma. Voy a poner una tarea, como les digo, para que ustedes puedan subirlo. Entonces, ahí podemos hacer una pequeña revisión, pero como les digo, no va a ser definitiva porque puede haber una ampliación, un cambio de visión o tal vez algún parámetro que la universidad misma disponga ya, ¿no? Ya, bueno, entonces, de todas maneras, el día jueves si es que me escriben y necesitan algún apoyo, voy a conectarme al Zoom,
¿ya? Pero si es que no lo hace nadie, está claro, o tal vez necesitan apoyos individuales o explicaciones individuales, lo vamos a dejar así, ¿les parece? Licenciada, buenas noches. Muy bien, dice. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Más que, bueno, una consulta, tal vez sugerirle, ¿no? Eh, bueno, varios cambios que se está realizando. Tal vez hacer un pequeño resumen para que todo esté claro y bueno, pueda publicarlo en el grupo de WhatsApp con las fechas y demás, ¿no? Entonces, porque muchos colegas quizás para escuchar incluso el video de la clase de hoy, bueno, que ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, tal vez como sugerencia. Muchas gracias. Ya, está bien. Más bien, lo que me están pidiendo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, no lo he puesto eso en las diapositivas, pero sí lo voy a poner en el material de apoyo, por ejemplo, cómo redactar un objetivo o cómo redactar la justificación, ¿no? ¿Qué pasos seguir para elaborar la justificación, por ejemplo? Entonces, les voy a poner eso para que ustedes tengan a la mano la información y puedan tenerlo, ¿no? Para que se puedan apoyar también en eso. Pero eso va a estar como actividad de apoyo en la plataforma. Ya, y lo que me dice ingeniera está bien. Lo voy a poner al grupo que va a ser hasta el 6 la presentación de esta última actividad, que va a ser la elaboración del título hasta el planteamiento del problema. Bueno, entonces no habiendo más consultas, Buenas Licenciada, noches. buenas noches. Una consulta. buenas noches, ingeniero. Ya, una consulta, por favor. Nos está mostrando en este momento pasos para crear un título, todo eso. ¿Será que, no sé, la verdad no lo pude revisar porque estoy fuera? eh, ¿Nos habrá dejado alguna bibliografía respecto a la elaboración de proyectos, así monografías y todo eso, para que lo tengamos como bibliografía y referencia, o si no sé esta parte de pasos, de qué texto lo sacó, cuál es la referencia textual en cuanto a texto de lo que nos está mostrando, por favor? Sí, sí, lo voy a subir justamente como les decía, aparte de eso, el cómo redactar la justificación y todo eso también lo voy a subir para que lo tengan a mano. Ya, muy bien, gracias. Una consulta, licenciada. Sí, adelante. Buenas noches, colegas. Buenas noches, licenciada. En relación a esta monografía de gamificación, he visto que ha implementado, ha hecho una prueba experimental. Dentro de una monografía se puede, o sea, eso sería implementación, digamos, por lo menos una semi-implementación, ¿sí? A pequeña Ujú. escala lo que indica. Supongo que no es necesaria una monografía si no está dentro de su objetivo, ¿sí? Esa es mi pregunta. Sí, no está limitado, ingeniero. Tal vez proponer, como decía el ingeniero que propuso un tema, tal vez no implementar, pero tal vez proponer cuál, en función de todo el bagaje bibliográfico que ha hecho la monografía, proponer cuál es la mejor cuál sería la mejor implementación de acuerdo al tipo de materia y al tipo de carrera y al tipo de, digamos, de universidad donde se está trabajando, ¿sí? Sí, sí, exactamente. No, no, como le digo, no es limitativo. Como ustedes han podido ver, esto de gamificación lo ha podido implementar, lo ha hecho corto, pero ha considerado, ¿no? Los aspectos más específicos, más puntuales y ha llegado al objetivo. Ok, gracias, licenciado. Dicen, muy buenas noches. Una consulta. Sí, adelante. Dicen, entonces, las actividades de la semana 4 en este momento lo estoy revisando, es el foro que nos está pidiendo y la tarea que va a subir. Sí. Ya, ¿con eso se terminan las actividades o tenemos una tarea de fin de módulo? Se tiene la tarea de fin de módulo. Justamente esa es la que voy a proponer que sea, porque son 20 puntos, ¿no ves? Si vemos el plan de trabajo,
son 20, 20, 20 y 20. Entonces voy a proponer que sea hasta el planteamiento del problema para que no tengan mucho que hacer también, porque tienen, como les digo, puede ser modificable esta parte. Sin embargo, la propuesta era solamente hacer el esquema, ¿no? Entonces, el esquema yo se los he pasado ya en APA, entonces ya no va a ser necesario. Sin embargo, sería importante que lo revisen y eso es lo que voy a plantear, ¿no? Entonces, la actividad que voy a subir a la plataforma va a ser elaborar lo que es el título, ¿no? Y para la última actividad, como le había dicho, y por eso creo que también la ingeniera pidió que se aclare tal vez en el grupo, hay un porcentaje que está destinado a lo que es la evaluación final o el trabajo final, ¿no? Entonces, ahí es donde voy a plantear lo que tienen que realizar hasta el planteamiento del problema. Saben, tal vez para quedar más claro, yo también me gustaría coordinar, la verdad, esta parte no hemos definido muy bien, ¿ya? Porque, bueno, los módulos han sido divididos de manera igual, ¿no? Entonces, se está viendo también, ¿no? Con los otros colegas la continuidad, ¿no? Entonces, el día jueves entraremos un ratito para que les aclare esta parte y si no entramos, les voy a mandar un cronograma de aquí hasta aquí. Tienen que hacerlo por lo menos lo que es la unidad 4 y lo último. ¿Les parece? Dije, me parece, Rola, que pasemos la próxima clase más y tengamos los plazos que hemos quedado. Dice, no sé si una consulta usted directamente con los de posgrado, con la organizadora, que es si nos van a dar una semana aparte para el trabajo final. Generalmente los módulos creo que ahora a lo menos lo están haciendo de corrido y ya no y para el trabajo final ya no nos da el tiempo para poder realizarlos. Una semana libre, por ejemplo, ya no hay. Directamente de corrido están metiendo todos los módulos. Por favor, una consulta ahí. Ya, está bien, no se preocupe, voy a consultar. Sí, también yo quiero salir de dudas en esa parte. Voy a consultar eso y entonces yo me voy a conectar el día jueves para aclarar esa situación y bueno, estaríamos quedando en eso entonces. Dice, El perdón, día una jueves, por consulta. favor, licenciada, lo puede grabar. La verdad, algunos no podemos y sería excelente. Gracias, Lice. Sí, está bien, no, va a estar grabado, no se preocupe. Gracias, licenciada. Está bien. Adelante, Eh, Richard, ¿tiene consulta? Dice, sí, dicen buenas noches. Una consultita. Estaba pendiente sobre la cantidad de miembros que pueden realizar la monografía, es decir, la cantidad de los colegas, ¿no? Según el reglamento podría ser realizado entre uno o dos, entonces estaba pendiente eso, no sé si eso se va a mantener o si cada uno de los colegas tiene que presentar su propia monografía. Por favor, dice si nos puede aclarar ese tema. Yo he consultado directamente a la coordinadora y también a posgrado. Me han indicado que se respeta el reglamento. Entonces sí lo pueden hacer de a dos. Gracias, muchas gracias, Luis. Dicen buenas noches. Buenas Ah, noches. buenas noches, voy a disculpar. Una consulta. El tema, yo la verdad tuve problemas con mi internet, etcétera, y no pude completar el foro y el examen. No sé si como ha sido los anteriores casos, podría haber un tema de ampliación de ese plazo, si lo podría habilitar la plataforma. Disculpe, Liz. Muchas gracias. ¿De qué unidades? De la última unidad, de la unidad 3. Oye, creo que hemos ampliado hasta mañana el tema de la tarea. ¿Usted ha dado el examen? No, no logré dar, dicen la verdad, porque tuve problemas con mi internet y ya se me pasó igual la hora. Igual con el foro. Ya. Como está ampliado la actividad hasta mañana, entonces lo voy a ampliar hasta mañana. Tomen sus recaudos, por favor. Por favor, Liz, muchas gracias. Listo.
Ya. Bien, entonces, no habiendo más consultas, vamos a terminar la clase. Que Dice, tengan... Efraín habla. Adelante, Efraín. Dicen, de la misma manera, sigo tropezando con este envío de trabajos. Yo envié mi foro 3 pero sigue pendiente, sigue saliendo pendientecito. Por favor, dicen, me lo puede verificar. En todas las clases, foros, sale no enviado. Ya, dije, lo voy a revisar. De todas maneras, a ver, en este momento estoy en la plataforma. Efraín Como he Argan. quedado con su... Bueno, como hace ratos comentó el ingeniero que no han podido ingresar, lo voy a ampliar hasta mañana el foro y también el examen, ¿ya? Como la tarea se ha ampliado, entonces lo voy a ampliar hasta mañana esas dos actividades más. Pueden verificar también ustedes. Sí, dicen, en mi caso ya enviado, ¿no? Necesito, por favor, dice. Ya, Efraín Severo, ¿no? Exacto, exacto. Ya, está bien, lo voy a revisar entonces. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estimados ingenieros, que tengan buen descanso. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Gracias, licenciada. Hasta Buenas luego. noches, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, colegas. Producto de los elementos de la diagonal principal únicamente. 1 por T menos distancia. Eso. Y aquí tenemos el determinante. ¿Bien? Bien. Denomina determinante de Van der Monde. Este es un determinante de Van der Monde de orden.